Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, a pedir a Dios que Él nos hable a través de su palabra. Amén. Oremos pues. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos brinda, Señor. No queremos acostumbrarnos ni creer que es algo totalmente normal en un mundo rebelde contra ti, sino que ha sido el fruto de hermanos nuestros en el pasado que lucharon para que en este país hubiera la libertad de poder exprimir nuestro culto a ti. Gracias por ello, y queremos hoy aprovechar de la labor de ellos, de los mártires del pasado, para que hoy puedas tú hablar a nuestras vidas. Cada uno de nosotros hemos venido por alguna razón, pero sea cual fuera, Señor, háblanos. Tu palabra es vida, es alimento para tu pueblo. Pedirte que nos hables es como pedirte, Señor, alimentanos. Necesitamos crecer, madurar. Tu palabra dice que has venido a esta tierra para sanar los corazones heridos. Has mandado tu palabra para convertir a los inconversos, para restaurar a los caídos, para exhortar a aquellos que se alejan de tu palabra. Dios, sea cual fuera nuestra necesidad, puedas tú hoy hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu pueblo. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Evangelio de Mateo, capítulo 5, ya que estamos estudiando el Sermón del Monte, verso a verso. Estamos en las bienaventuranzas todavía, viendo cada una de ellas. Y en esta oportunidad nos corresponde estudiar nuevamente y de manera diferente el verso 8, que dice: bienaventurados los que tienen el corazón limpio, o los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. La última vez tuvimos la oportunidad de ver lo que el Señor enseñaba detrás de, o con este pasaje de bienaventurados los de limpio corazón. Y hoy queremos profundizar quizás un poco más este tema, que es sumamente importante, ya que, como lo habíamos dicho, Dios siempre apunta al corazón, siempre apunta a lo que está dentro del ser humano, porque lo de afuera cualquiera lo puede cambiar. Un partido político puede hacer que usted vote por un partido o por otro, o por una persona o por otra persona. Una religión puede cambiarles el lugar de culto. Quizás ideologías también, o incluso la música. Durante un tiempo, hoy es un poco más difícil, pero durante un tiempo era fácil saber qué tipo de música escuchaba la gente con su vestimenta. Una persona rockera difícilmente se vestía como un rapero, porque su estilo de música definía su manera de vivir, su estilo de vida y su manera de vestir. En otras palabras, la actitud del corazón es lo que Dios está apuntando, porque, repito, lo externo puede ser cambiado por cualquier otra persona o por cualquier otra ideología. Y la pregunta, o más bien el tema del corazón, es sumamente importante en las Escrituras, porque lo que dijo Jesús a los fariseos era de que en ese mismo evangelio, ustedes saben limpiar el vaso, pero externamente, y lo de adentro sigue podrido, sigue sucio. Y lo que decíamos en la oración era de que Jesús vino a sanar los corazones, vino a convertir los corazones. Es una profecía del Antiguo Testamento en Ezequiel, cuando dice: les daré un corazón nuevo. Ese corazón de piedra que tienen lo voy a transformar en corazón de carne.
Proverbios lo dice de otra manera cuando dice: por sobre todas las cosas guardadas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que para Dios el corazón siempre ha sido lo que él apuntaba, más que incluso la ley. Porque la ley es una expresión de Dios, de su voluntad y de lo que él desea. Pero los fariseos se habían aferrado tanto a la letra de la ley y no al corazón de la ley, que ellos podían externamente vivir una vida supuestamente limpia, pero su estilo de vivir en sus corazones estaban podridos en pecado. Por eso es que cuando vino la mujer acusada de adulterio, le dijeron a Jesús: la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué dices tú? Entonces Jesús le dijo: bueno, si es cierto, la ley lo dice. Ahora, el que nunca ha pecado, tire la primera piedra. Y nadie tiró la piedra, nadie lanzó la primera piedra. ¿Por qué? Porque sabían que aunque ellos no habían sido tomados en el hecho del adulterio, en sus corazones quizás había adulterio. Y por eso es que más adelante en ese sermón, y lo vamos a ver, dice, si Dios lo permite, dice que si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo y lánzalo lejos de ti. Porque el que codicia a una mujer ya adulteró en su corazón. Pero fíjese, ¿dónde adulteró? En su corazón, mostrando así que lo que importa a Dios es el corazón. Incluso uno puede estar aquí esta mañana, pero el corazón no está. El corazón ya está pensando en el quinoa que hablaba el pastor, o en el ceviche, o en el helado que va a comer por la calor. O sea, uno puede incluso cantar a Dios, estar en la alabanza y cantar y que la voz se oiga de una manera muy bella, o el instrumento, pero el corazón no está ahí. Por eso es que Dios dice en el Antiguo Testamento: de labios me honran, pero sus corazones lejos está de mí. Entonces, incluso estar aquí esta mañana no es una garantía de que nuestro corazón esté limpio. Y por eso es que a veces las personas dicen: bueno, yo voy a la iglesia, y a una iglesia que dice, que predica la sana enseñanza, y hay hermanos buenos, pero yo no veo a Dios. El problema no es la iglesia. El problema es que nuestro corazón está podrido en pecado, y Dios no va a manifestarse, no va a ver, o no vamos a ver su gloria con corazones malos y que son impuros. Y eso no lo digo yo, lo dice lo que hemos leído: bienaventurados los de puro corazón, o los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, el corazón es un tema principal para Dios, para Jesús. Es más, algunos comentadores dicen que este pasaje es el pasaje central de la Escritura, porque es lo que decía el Salmo: ¿quién subirá al monte de Dios? Los de limpio corazón, los de manos puras y los de limpio corazón. Entonces, vuelvo y repito, lo que Dios quiere en esta oportunidad es que nosotros aprendamos a ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Y por qué razón es que hemos dejado de ver a Dios en nuestras vidas? ¿Por qué es que en la iglesia quizás no se ve a Dios, o en su familia, o en su relación con Dios? Quizás hay una piedra, un obstáculo, un muro que hoy quiera Dios mostrarlo y derrumbarlo para que podamos volver a ver a Dios. Que ese es el objetivo, porque Dios no se esconde. Al contrario, dice, Dios está mostrando cómo hay que hacer para verlo. Aquí no dice que hay que subir una montaña de rodillas y con menos 40 grados y en calzoncillo. Tampoco dice que hay que ir a un cierto lugar o hacer ciertas cosas. Dios apunta el corazón. Por eso las religiones apuntan, pero en un lugar totalmente equivocado. En cambio, Jesús hoy quiere desnudar nuestro corazón y ver lo que anda mal en nuestras vidas. ¿Cómo es que el corazón puede ser manchado? Y es lo que impide que veamos a Dios, tener un corazón impuro. Pero ¿por qué no lo tenemos puros?
Bueno, hay muchas razones y hoy es lo que queremos ver, algunas de ellas. Hace 2 semanas, la última vez hemos visto de que puede ser que las personas que nos rodean o nuestra vida ha padecido tantas injusticias de tal manera que uno ya no vea a Dios, ya no oiga a Dios. Personas que desde niños quizás han sufrido de padres autoritarios o padres ausentes. Y generalmente cuando uno habla de Dios como un padre. Entonces lo que hace uno automáticamente es que proyecta el padre que tuvo con el padre que es Dios. Y uno dice, bueno, si tal es mi padre y Dios se presenta como mi padre, yo no quiero de ese Dios. Porque comete el error de comparar, pero porque no tiene otra imagen de padre. Por eso esas personas es todo un proceso para hacerles cambiar la visión de un padre. De hecho, nosotros, los padres que están aquí, reproducen el ejemplo que vieron en sus casas. Y generalmente el padre que fue alcohólico, el hijo llega a ser alcohólico, y cuando ese hijo llega a ser padre, da ese ejemplo y así sucesivamente. No se trata de maldiciones generacionales, se trata de malos ejemplos generacionales, pero que puede influenciar de tal manera a las personas que cuando se les habla del amor de Dios no saben lo que es, no saben lo que es amor. Ese es el caso de Jefté. Jefté en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, es un juez de Israel. Y la particularidad de él es que su padre era un israelita, un judío, pero que vivía una vida desordenada porque tuvo un hijo, ese padre, con una prostituta. Es decir, que la mamá de Jefté era prostituta. Y claro, él estaba casado y tenía sus propios hijos. Entonces Jefté creció con sus semihermanos, no sé cómo dicen en francés o en español, medio hermano, media hermana. Creció con ellos. Y cuando creció, dice claramente la Biblia que los hermanos o los medio hermanos fueron malos con él. Y le dijeron, tú no eres mi hermano, tú eres hijo de prostituta. Imagínense lo mismo, pero con un vocabulario diferente, con insultos. Tú eres un error de mi padre. Tú no sirves para nada y no tienes porvenir. Porque en el Antiguo Testamento, en el antiguo mundo, la familia era lo más importante. Siempre no era tan individualista como hoy. Y lo vamos a ver más adelante. Pero todo era familiar. Y Jefté creció en ese ambiente. Siempre ha sido denigrado. Cada error que cometía, porque todos los cometemos, era visto como un fracaso. Eres un don nadie, eres un error, eres el fruto de un pecado. Y así fue creciendo creyendo estas cosas Jefté. Imagínense cómo era su corazón de destruido. Madre no tenía, a saber quién era su madre, y a saber cuántos hombres se habían acostado con su madre. Imagínense la dignidad de ese hombre destruida, y los hermanos malos, haciendo que su dignidad, su autoestima estuviera totalmente destruida. El punto es que Jefté no era solamente eso, sino que era un guerrero experto. Y él comenzó a frecuentar personas indebidas, delincuentes de aquel entonces, perdón. Y fíjese el paralelo. Si usted ve a los delincuentes de hoy, generalmente siempre vienen de familias destruidas, o padres ausentes, o padres o madres malos que denigran al hijo. Entonces lo mismo sucedía en aquel entonces, y lo mismo le sucedió a Jefté. Y Jefté creció con guerrilleros. En fin, se volvió una persona que era experto en armas, pero con malas influencias. El punto es que Israel estaba en guerra con un enemigo, y se le llamó a Jefté, porque sabían que Jefté sí sabía pelear, era un líder. Y dije, bueno, Jefté, ven a salvarnos la vida. Y Jefté dijo, bueno, está bien, pero voy a ir
pero si ustedes me dejan ser jefe de ustedes. Fíjese qué había en su corazón. Una sed de poder, pero ¿para qué? Un corazón torcido, lo peor que se le puede dar es poder, porque lo va a mal manejar, va a destruir a las personas. Lo peor que se le puede dar a una persona acomplejada es poder, porque todo va a ser malinterpretado. Pero Jefté, él no esperó y dijo: Dios, ¿acaso tú quieres que yo sea un juez de Israel? No, él dijo: bueno, está bien, dijo, denme el poder, yo voy a vencer, pero después de mi victoria me quedo con el poder y soy jefe de ustedes. Está bien, le dijeron, no hay problema. El punto es que ahí Jefté va a orar y: Dios, dame la victoria contra mis enemigos. Y fíjense, incluso en la oración, lo que sale de su corazón, Jefté va a decir: Dios, dame la victoria, y si tú me das la victoria, te prometo que el primero que sale de mi casa te lo ofrezco en holocausto, en sacrificio. Y eso era algo prohibido por la ley. Dios dijo: no harán sacrificios humanos. Pero la particularidad del libro de los jueces es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Y fíjese lo que había en el corazón de Jefté. Un corazón que había crecido de manera horrible, terrible, destruido por su familia. Y hoy se le da, porque tiene talento, se le da un puesto que no tendría que haber tomado. Por eso es que en la iglesia lo que se debe apuntar no es el talento solamente, sino la actitud del corazón. No puede tener mucho talento incluso para predicar, pero no tener un corazón recto, y por eso no ver a Dios. Y Jefté oraba. Y fíjese que uno puede orar con un corazón destruido, un corazón acomplejado, un corazón malo, torcido, y la oración llega a ser torcida. Y lo primero que dice el Señor: el primero que salga de mi casa. Pero ¿en quién pensaba Jefté? Pensaba en sus medios hermanos. Y el primero que salga, me hago una barbacoa con él. ¿Pero por qué? Porque quería vengarse por lo que había en su corazón. Y resulta que Jefté tuvo la victoria. Y cuando regresa, la primera persona que sale de su hogar no es el medio hermano que tanto esperaba, sino su hija. Y él dice la Biblia que él se puso a llorar. Dijo: pero me desgraciaste la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo esa actitud Jefté? Cuando él oró si era algo bueno. ¿Por qué Jefté dice eso? Porque sabía que en su corazón lo que quería era venganza. Por eso es que él no vio a Dios ni siquiera en la victoria. Lo único que veía era la venganza. Por eso es que él no vio a Dios. Entonces es cierto, hermanos, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nos rodean, con quien nos relacionamos, porque podemos destruir a las personas, manchar sus corazones de tal manera que ellos no vean a Dios, nublar sus corazones, como lo hicieron los medios hermanos con Jefté. ¿Cuántos corazones nosotros no hemos entenebrecido por culpa nuestra, de nuestras palabras, de nuestras actitudes? ¿Cuántos corazones hemos puesto nube negra para que no vea el sol de justicia? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no destrozar a nuestros hijos. Cuando se equivocan, pues se equivocan. El problema, y lo vamos a ver más adelante, es cuando nuestro propio corazón está mal. Por eso es que educamos mal. Tenemos que mirar que nuestro corazón esté limpio. Hay personas acomplejadas, y a veces, y la mayoría de veces, por el físico de ellos: grande, flaco, gordo, negro, blanco. Y las personas se sienten mal con ellas mismas. Sus corazones entenebrecidos nunca van a ver a Dios. Como Jefté,
¿Cuál es la actitud? La actitud es la que hablamos hace 2 semanas, la de José. Porque José, del que habla Génesis, también vivió injusticias. Vendido por sus hermanos, esclavo en Egipto, por su fidelidad y lealtad a su amo y a Dios, enviado a la cárcel, olvidado por sus compañeros, solo, totalmente solo. Pero aún ahí, él veía la mano de Dios. Por eso es que él pudo decir a sus hermanos, décadas después, el mal que ustedes proyectaron, Dios lo transformó en bien para la salvación de muchos. Pero porque él no permitió que su corazón se contaminara por la venganza. Porque fíjense, Jefté tuvo poder, en sus manos tuvo el poder. Por eso es que, y dice la Biblia, que él hizo con su hija lo que había prometido a Dios. La ofreció en holocausto. Eso es un corazón malo, que no ve a Dios porque ha sido destruido por las personas. Pero José también estuvo en una posición de poder, porque él era el segundo después del faraón. ¿Y qué hace un corazón recto que no se ha dejado contaminar por nada y nadie cuando tiene poder? Pues es justo, es misericordioso. Y es lo que fue José. José ayudó a sus hermanos. Incluso José sirvió a la restauración de sus hermanos. ¿Y cómo termina Génesis? Termina diciendo que José dice a sus hermanos: yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Eso es cuando una persona tiene un corazón que no ha sido contaminado. Entonces, ¿qué tipo de corazones somos nosotros? Tenemos el de Jefté, destruido por nuestros padres, por tíos, por la iglesia, líderes, pastores. Y en este caso, obviamente, la culpa la tienen ellos. Pero nuestra responsabilidad es la de José: mantener nuestro corazón limpio, a pesar de lo que hagan de nosotros. Otro obstáculo que es repetitivo en las Escrituras, que nos impide ver a Dios, es el problema de la idolatría. Y la idolatría dentro de la Escritura es casi permanente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. La idolatría, es decir, la adoración a falsos dioses, lo vemos casi en cada página del Antiguo Testamento. Israel se rebela contra Dios, adorando a otros dioses, buscando seguridad, buscando amor, confianza con otros dioses que con el Dios de Israel. La idolatría no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los ídolos, pero el corazón idólatra lo seguimos teniendo. Es por eso que Juan Calvino podía decir que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Cuando uno cae, otro se levanta, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es un ídolo? ¿Cómo reconocer cuando hay un ídolo en mi vida? Bueno, Tim Keller, un predicador estadounidense, él dice: ¿cuáles son sus pesadillas? No en la noche, sino en la vida. ¿Qué es lo que más temes a perder? Aquello que tú dices: si yo lo llegara a perder, mi vida se acabaría del todo. Ya no tendría sentido mi vida. Si yo pierdo aquello, ya no tengo una razón para estar en esta tierra y seguir luchando con esta vida tan difícil. Eso es tu ídolo. Aquello que si lo pierdes, te pierde a ti, te pierde tu vida. Y fíjese, ahora analice su propia vida. ¿Qué es lo que tememos a perder tanto? No digo que hay que regocijarse de perderlo todo. Digo que si lo llegamos a perder, decimos: no, si yo pierdo eso, pierdo mi vida.
ya no tengo razón de existir. Para muchos, el dinero puede ser un ejemplo. El dinero, la idolatría del dinero no es para los ricos solamente. Uno puede ser un idólatra del dinero y ser pobre. La cantidad de dinero no me hace a mí idólatra del dinero o no, sino cuál es mi actitud en mi corazón con el dinero. Personas que quizás hay tres características para saber si hay un ídolo, tres características que definen nuestra actitud hacia un ídolo. Lo primero es, repito lo que le estoy diciendo, detectar un ídolo es aquello que yo no puedo perder, porque si lo pierdo, se pierde mi vida. Ahora, ¿cuál es mi actitud con ese ídolo? Bueno, está el amor, la confianza y el ser esclavo de ese ídolo. Esas tres características se repiten con cada uno de nuestros ídolos. Lo que le mencionaba era el dinero. Y las personas que aman el dinero siempre andan pensando en cómo conseguir más dinero. El que desea ser rico generalmente nunca desea una cantidad exacta, sencillamente desea más riquezas. Las personas que andan siempre buscando, cada mañana levanta y yo, ¿cómo voy a hacer para hacer más dinero, más dinero? O quizás dicen, ¿cuánto desearía tener lo que aquel tiene o aquella tiene? Y no solamente es el amor, sino la confianza, la obediencia, la confianza que se le tiene al ídolo. Creen que si tienen más dinero, se sentirán más seguros, más felices, tendrán más autoconfianza. Y es por eso que las personas que poseen dinero caminan como si fueran dueños del mundo, porque se sienten seguros de sí mismos, pero porque tienen el dinero. Si llegaran a perder el dinero, como sucedió en el año 1929 en Estados Unidos, una crisis económica muy fuerte, y comenzó a haber una ola de suicidios. Personas que se suicidaron, millonarios que se suicidaron porque lo habían perdido todo. Entonces, eso es idolatría al dinero. Buscar más y hacer del dinero nuestra fuente de felicidad y seguridad. Y eso es el problema, porque el dinero no lo puede comprar todo. Otra fuente otro ídolo podría ser la familia, nuestros hijos, y particularmente con los latinos. Y cuando crecen, los ídolos se convierten en la mamá o los padres. Hay un caso extremo, ocurrió, creo que fue en Guatemala, que un hombre se casó y se fue de luna de miel, pero se llevó a su mamá en el mismo hotel. El cuarto de la mamá estaba al lado de la nueva pareja, y a veces en el día se iba con la mamá y regresaba con su esposa. Qué terrible por la esposa, imagínense. Hay casos así, pero generalmente los padres son idólatras de los hijos. Y eso fue el error de Jacob. ¿Se acuerda que antes le hablé de José? El papá de José era Jacob, y Jacob que tenía una manada de hijos, pero su favorito era José. Y eso es lo que exasperaba a los demás hermanos. Fíjese lo que le decía: un corazón no recto educa a los hijos de manera torcida. Por eso es que quien levantó a los hermanos contra José fue el papá, por ser injusto con los demás hermanos. Y José aquello, y José aquello, y a José lo vamos a comprar una vestidura limpia, linda, hermosa, y la vamos a hacer para él. Y los demás hermanos no tenían nada, ni la afección, ni la atención del papá. ¿Y qué ha creado en el corazón de los hijos? Envidia, celos,
Y hasta hoy sigue siendo así. Ya le conté de un caso en Estados Unidos de un niño que de pronto, un niño de menos de 8 años, dijo a sus padres: ya no quiere ser un niño, yo quiero ser una niña. Claro, hoy eso es progreso. Ah, pobrecito, se equivocaron de cuerpo, entonces vamos a vestirte como una niña. Bueno, gracias a Dios ese niño llegó con un psicólogo y comenzó a escucharlo, el psicólogo al niño, y se dio cuenta que el niño lo que quería era ser una niña porque los padres daban más atención a su hermana que a él. En realidad no quería ser niña, lo que quería era la atención de sus padres. Entonces, Jacob fue injusto con sus hijos. Y eso fue lo que creó envidia en los hermanos contra José. Y así es que vendieron a los hermanos de José. ¿Pero por qué? Porque el papá idolatraba. Era un ídolo José para Jacob. ¿Y qué causó esto? Causó llanto, dolor, mentira, traición. Causó que los hermanos vendieran a su hermano menor. Ni siquiera el mayor, el menor, hermanos. Porque el papá fue idólatra con su hijo. Hermanos, quien sea nuestro ídolo terminará decepcionándonos. El único que nunca falla es Dios, no los ídolos que nos hemos inventado. Y generalmente los ídolos se crean con las bendiciones de Dios. José era una bendición de Dios. Así es que nace el ídolo. Más grande es la bendición, más peligro hay que se convierta en un ídolo. Incluso el ministerio puede transformarse en un ídolo. La predicación puede transformarse en un ídolo. Por eso es que Dios quebranta a los verdaderos predicadores. ¿Cuántas veces en mi caso he visto a mi padre predicar la palabra, pero yo sabía que su corazón estaba destruido por situaciones de la vida? ¿Pero por qué Dios permite eso? Para que el ministerio, el púlpito, no se vuelva un ídolo, una fuente de seguridad, una fuente de paz y de felicidad. No, Dios dice: yo soy el pan de vida. No la predicación, no el ministerio, no tus hijos. Yo soy tu Dios. Y es exactamente lo que Dios hizo con Abraham. Recuerden que con Abraham Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Y creó la expectativa en Abraham de tener un hijo. Y claro, la mente actual no entiende eso. Un hijo, qué bueno, qué lindo. Pero en aquel entonces el hijo era lo que representaba la descendencia. El hijo era por lo que uno luchaba para que la heredad se le diera a él. Por eso es que no solamente en Israel, porque Abraham todavía Israel no existía. Era en aquel entonces, en aquel mundo, así era. Por eso es que Dios, particularmente los primogénitos, Dios va a ser severo. Por ejemplo, ¿cómo va a castigar a Egipto? ¿Cuál es la 10ª plaga? Dice: voy a matar a todos tus primogénitos, porque tú has tocado a mi primogénito, que fue Israel. ¿Pero por qué? Porque la concepción del primogénito era fuerte. Por eso es que Jacob y Esaú es algo fuerte, porque Jacob le usurpó a Esaú la heredad. ¿Pero por qué la Biblia nos narra eso? Porque eso algo era terrible. Era algo terrible. Entonces Dios creó la expectativa no solamente de tener un hijo, sino una descendencia y un primogénito. En aquel entonces todo era en familia, todo era cuestión de familias, todo. No se vivía fuera de la familia. Hoy es un concepto que no entendemos porque vivimos en una sociedad demasiado individualista, que se remonta a los siglos pasados. Por ejemplo, René Descartes, que es un filósofo francés, el famoso cogito ergo sum, que es pienso, luego existo. Eso dio nacimiento al individualismo que conocemos hoy. En fin, Abraham vivía en un momento donde la familia era lo más importante y la esterilidad era vista como un castigo de Dios. Entonces,
Cuando Dios dice vas a tener un hijo, Él crea en Abraham una expectativa extraordinaria, porque Abraham no tenía 20 años. Abraham tenía más de 90 años. Y Sara ni hablar, su esposa. Entonces él comienza a ilusionarse, imagínense. Y bueno, para hacerlo corto, si usted quiere saber los detalles, lea su Biblia. Abraham llega a tener, mucho tiempo después de la promesa, a Isaac. Imagínense el gozo de Isaac. Isaac llenaba su corazón. Era la seguridad de que él tendría un porvenir, la seguridad de que la descendencia de Abraham podía persistir, la seguridad de que él tenía un primogénito y que todos sus bienes iba a ser legado a Isaac, que era su hijo. Entonces Abraham estaba feliz. Por fin el ser padre y la madre, que era Sara. Entonces creció el niño, hasta que llegó un momento donde de repente Dios le dice a Abraham: Abraham, dame a tu hijo, sacrifícalo como una ofrenda para mí. Imagínense, Abraham, que había recibido una bendición, que fue Isaac, reciben ahora la orden de Dios de sacrificarlo. Es más, incluso en esa demanda vemos la importancia que tenía el primogénito. Porque Dios no le dice: sacrifícame a tu esposa o a tu suegra. Corriendo lo hace Abraham. Pero ¿por qué el primogénito? La importancia del primogénito, la importancia del hijo. Entonces uno ve como que Dios es malo. Dios le dio una bendición, le dio expectativas, creó en él el deseo de ser padre, creó en él la esperanza de un porvenir para su familia, su descendencia. Y hoy Dios dice: dame a tu hijo, sacrifícalo para mí. Claro, desde este punto de vista se ve algo malo, y es cierto. Pero Dios sabía que hasta el día de hasta ese momento Abraham había sido fiel a Dios. Abraham no tenía problema con la riqueza. Él podía deshacerse de su riqueza para darle a Dios. Es más, el diezmo, por ejemplo, que algunos solo en ese punto son doctrinales. Dicen, el Nuevo Testamento no habla del diezmo, por lo tanto no tengo que dar mi diezmo. Siempre es para dar menos. Nunca se busca una razón para dar más. Bueno, es cierto que el Nuevo Testamento no tiene prescripciones con el diezmo. El punto es que Abraham, quien fue el que inició esa costumbre del diezmo, no lo hizo bajo la ley. En aquel entonces la ley no existía. Lo que motivó a Abraham fue el corazón agradecido que tenía. Entonces la pregunta no es si el diezmo es obligatorio o si lo manda la Biblia. La pregunta es: ¿qué dice tu corazón? O el ídolo que es el dinero nos cuesta soltarlo. Una vez vino una pareja, era Timothy Keller, el del que le estoy hablando, un pastor reformado, y le dijeron: la Biblia dice que hay que dar diezmo. No, dice, no dice la Biblia. Bueno, en cambio dice, le respondió Timothy Keller: Jesús, la Biblia nos manda a darlo todo a Dios, porque Jesús no dio el diezmo de su vida, no dio el diezmo de su sangre, Él lo dio todo. Abraham tenía, a Abraham se le llama el hombre del altar, porque donde iba construía un altar para Dios. Donde iba construía un altar para alabar, adorar a Dios. Es más, ese le digo después. Abraham tenía en su corazón a Dios. El problema es que esa bendición llamada Isaac podía usurpar el trono de Dios. Ese Isaac, que fue una bendición, podía volverse un ídolo para Abraham. Y en aquel entonces Dios sabía que el día en que Isaac se vuelve el ídolo de Abraham, ya Abraham dejaría de ser llamado el hombre del altar.
el hijo, que era una bendición, se volvió un peligro. Y esa demanda cruel, en realidad, es una demanda llena de misericordia. Te estoy poniendo a prueba, Abraham, para saber si yo reino en tu corazón o no. Si yo reino en tu corazón, dame lo que te pido. Y Abraham se levantó y fue al monte. Ahora imagínense, duró 3 días el viaje al monte donde él lo iba a ofrecer en el holocausto. ¿Qué habrá dicho Abraham en su corazón? Durante 3 días, ver a su hijo. Y su hijo ni siquiera sabía lo que iban a hacer. Su hijo le preguntaría: papá, ¿qué es esto? Papá, ¿qué es aquello? Papá, cárgame, estoy cansado. Papá, y papá, y papá. Imagínense el corazón de Abraham cuando él ve el monte de lejos. Y ni siquiera estaba acompañado, porque él dice a sus siervos: quédense aquí, él y yo vamos a subir. Y fue. Y hasta que el hijo le preguntó: papá, ¿y qué vamos a sacrificar? Imagínense qué inocencia, aquel niño. ¿Dónde está el cordero? Pero Abraham tenía a Dios en su corazón. Amarró a Isaac a su bendición, a su amor más grande quizás, y estuvo a punto de dárselo. Pero Dios detuvo su mano. Y Dios dice: porque no rehusaste darme a tu hijo, tu único hijo, el que amas, te daré 1000 bendiciones. Fíjense, es lo que le quiero decir en antes. Cuando Abraham fue con Isaac y que le dijo a sus siervos: siervos, quédense aquí, Isaac y yo vamos a subir. ¿Saben lo que ahí dice? Y ahí es por primera vez, para los levitas que están aquí, que se usa la palabra adoración en toda la Biblia. Por primera vez aparece allí. Porque dice, Abraham dice: Isaac y yo vamos a subir a adorar. Un sacrificio de adoración a Dios. Cuando él sabía que iba a dar a su hijo. Pero ¿por qué pudo hacerlo Abraham? Porque aquella bendición, aquel hijo que amaba, no había usurpado el trono de Dios. Por eso es que después de esto, Abraham vio a Dios el resto de su vida y fue llamado el amigo de Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Limpiemos nuestros corazones de la idolatría. ¿Serán nuestros hijos nuestros ídolos? Si usted pierde a sus hijos, ¿qué dice usted? Se me acabó la vida, ya no tengo razón para vivir. Ahí está su ídolo. Ya no pregunte por qué no ve a Dios. El ídolo tapa a Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros no estamos como Abraham, no somos como Abraham dispuestos a sacrificar lo que Dios nos pida, ese algo que no estamos dispuestos a sacrificar es nuestro ídolo. ¿En qué piensa usted ahora? ¿En su hijo, en su hija? Se dice: no, yo no puedo dárselo a Dios, eso es para mí. Eso es su Dios. No hay nada más grande, más hermoso, más que sea digno de nuestra adoración y todo sacrificio que Dios. Ese amén más tímido es porque hay ídolos en nuestros corazones. Yo, por la gracia de Dios, hace 9 días soy el feliz papá de mi hijo Elías. Y yo ya he visto esa tendencia en mi corazón. Por eso es que Corintios dice: cuídense. En el Nuevo Testamento dice, no en el Antiguo, en el Nuevo, cuídense de la idolatría.
¿quién está usurpando mi trono? Dice el Señor, a tu corazón. El bienestar, el dinero, tu familia, el ministerio, tus amigos, que esa es una idolatría moderna, sobre todo de los jóvenes. Están dispuestos a sacrificar lo que sea, pero los amigos, hasta que la muerte nos separe. Cuidado, hermanos. No digo que Dios le va a pedir, Dios ya lo pidió y lo sigue pidiendo. Dame todo tu corazón. Y lo sigue pidiendo hoy, porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Quién está impidiendo que usted vea a Dios? ¿Qué está impidiendo que usted viva ese pasaje? Bienaventurados los que tienen un limpio corazón, porque verán a Dios. José vio a Dios a pesar de las injusticias que le hicieron. Abraham vio a Dios a pesar que se le pidió que diera lo que más amaba. ¿Queremos ver a Dios? Estemos dispuestos a darlo todo y sacrificarlo todo, porque Él vale la pena. No estamos diciendo que usted lo sacrifique todo para una persona que no lo vale la pena. Estamos hablando de Dios. Pero Dios ha perdido su belleza en nuestras vidas, porque la belleza la hemos trasladado a nuestros ídolos. ¿Qué es lo que más resplandece en su corazón? ¿Su novio, su novia, su esposo, su esposa? No digo la suegra o el suegro, porque eso nunca se volverá idolatría en nuestro corazón. Pero sí sé que la esposa o la esposa pueden volverse un ídolo. Pueden volverse un ídolo. Y las personas que dicen, claro, uno puede decirlo porque uno ama a su esposo, a su esposa. Si tú te mueres, yo me muero contigo. Que me entierren a tu lado. Claro, en un momento, en un restaurante. Claro, después de una pelea, pues se muera este o aquella. Uno puede decirlo, pero cuando es real, sobre todo en el noviazgo, ahí es un peligro. Porque estamos usurpando el trono que pertenece solamente a Dios. ¿Saben? Yo siento como que le estoy hablando al joven rico. Él era un religioso a quien Jesús hablaba. Y Jesús, él vino a ver a Jesús. Jesús, yo cumplí todos los mandamientos. ¿Qué hay que hacer para tener la vida eterna? Bueno, dice, cumple todos los mandamientos. El rico dice, ya está, hecho. ¿Qué más? Bueno, solo te falta una cosa. Toma lo que tienes, véndelo, reparte a los pobres, sígueme. Y rico dice la Biblia, que se fue triste. ¿Por qué? Dice la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, toda tu alma, todo tu pensamiento. Y él dice, ese joven rico, haber cumplido la ley. Entonces deshacerse de todas sus posesiones no era nada para él, porque él llamaba a Dios de todo su corazón y más que cualquier otra cosa. Él ya cumplía lo que dice Dios en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, si él cumplió la ley, ¿por qué le cuesta tanto deshacerse de su dinero? Porque en su corazón había todavía el ídolo del dinero. Por eso es que en el momento de la prueba, en el momento de saber quién es quién, él no pudo deshacerse de su dinero. Y se fue triste. Y es lo que siento ahora yo. Tristeza en usted. O de manera general. Porque saben que hay ídolos en el corazón. Y que lo que Dios está pidiendo esta mañana es: dame todo tu corazón. Entonces me verás. Me verás. Normalmente eso produce regocijo, porque es lo que uno quiere, ver a Dios. ¿Por qué estamos tan tristes?
como ese joven. Entonces, hermanos, Dios no se está escondiendo de nadie. En su bondad Dios quiso revelarse. Y Él quiso que usted estuviera aquí hoy. Porque Él quiere hablarle, Él quiere tener una relación con usted. Cuánto quisiera que seas mi hijo. Pero Dios lo pide todo, todo lo pide Dios. El que no deja padre, madre, esposa, hijos, por amor a mí, no es digno de mí. Miren Job perdió todo lo que tenía, sus riquezas, su dinero y su familia, sus hijos. Y cuando lo perdió todo, dice la Biblia que se puso de pie. Lo primero que hace cuando uno pierde a alguien es derrumbarse. Yo me acuerdo cuando se me anunció que falleció mi abuelita. Yo, gracias a Dios que hubo un sofá detrás mío, porque yo me caía en el piso y me caí ahí sentado. Es normal porque es una noticia terrible, o sea, es triste. Pero dice la Biblia que Job se levantó. ¿De dónde consiguió ese hombre la fuerza de levantarse? ¿Dónde la consiguió? Porque él dijo: desnudo vine a esta tierra y desnudo me iré. Jehová Dios dio y quitó, sea su nombre bendito. Él podía recibir toda la riqueza del mundo. Job tenía un corazón para Dios y podía perder toda su familia, lo que fue el caso, y todavía no negaba a Dios porque su corazón era para Dios. ¿Podríamos decir nosotros lo mismo? Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. O si llegáramos a perder lo que más amamos, nuestra fe cristiana se derrumba. Por eso hay tantos ateos. Hay ateos porque Dios no respondió a lo que querían. La gente se enfría espiritualmente porque Dios no respondió a lo que querían. Pero ¿qué vale más para ti? ¿Lo que Dios, tú lo pides a Dios, o lo que Dios es para ti? Job podía decir: aunque me matare, hablando de Dios, aunque Él me matare, en Él esperaré. Si nos hemos enfriado porque no recibimos lo que queríamos, y quizás sea algo muy bueno y necesario, no digo lo contrario, no hablo de caprichos, hablo de que quizás sea una gran necesidad. Pero si a pesar de eso usted sigue fiel a Dios, lo ama, lo sirve, entonces lo que hay en su corazón es Dios. Pero si se enfría, se apaga, no es que aquello, no es que aquello otro, no es que no sé aquello. No, lo que hay en su corazón es usar a Dios para sus propios bienes. Pero no está Dios. Hay un cántico en francés que dice: hasta el final te quiero seguir, en los días buenos y en los días malos. Termino con esto. En el departamento francés, el hermano que se ocupa del ágape, su esposa, hace algunos meses atrás, falleció. Y no era tan anciana. Falleció y fue algo brutal, o sea, brusco. Fue de una semana para la otra. Y no es que padeció una enfermedad, sino que tuvo una phlebite, se dice en francés. Y falleció porque, bueno, algunas cosas pasaron mal. Y perdió a su esposa de toda la vida de la noche a la mañana. Y lo que más me impactó en ese día que aquí estuvimos reunidos para su funeral, que aquel esposo estaba ahí sentado y se cantó la canción, no recuerdo si existe en español, que dice, sí, creo que existe: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Y una parte de la canción dice lo que dice Job: Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Eso dice la canción. El punto es que toda la sala estaba en llanto, en lágrimas. Y cuando se cantó esa canción, el primero en ponerse en pie y levantar las manos para adorar fue aquel esposo. Eso a mí me impactó.
Y yo dije, su esposa nunca va a ver lo que hay en su corazón hoy, pero Dios sí lo ve. Porque aunque yo te quité a tu esposa, me sigues adorando. No rehusas adorarme. Sé que yo soy tu Dios. La pregunta es esta: ¿quién es su Dios? ¿Qué es lo que le impide ver a Dios? Quiera Dios que las bendiciones que Él nos da no se conviertan en nuestros ídolos y nuestra piedra de tropiezo para mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y asimismo, con nuestros ojos cerrados, quisiera que podamos meditar en las palabras que hemos oído en este momento, en donde Dios confronta nuestros corazones. Él quiere sinceridad, quiere transparencia. Y la pregunta es esta: ¿quién es tu ídolo? ¿Quién es el que te impide ver a Dios? ¿Que te impide ser como la bienaventuranza, limpio corazón para ver a Dios? ¿Quién es ese impedimento? Hoy dáselo al Señor, y que Dios sea tu Dios. Que te quite o que te dé, que Dios sea tu Dios. Dios es más grande que tu ídolo. Dios es el que es la fuente de la paz, de la confianza y de la seguridad. Confiese su pecado ante Dios. Confiese que hay otros dioses en su corazón. Pero si usted se arrepiente y lo confiesa, dice la Biblia, el que se arrepienta y confiesa su pecado alcanzará misericordia. Hoy no es una palabra de condenación, sino de esperanza. Que Cristo sea nuestro Dios. A Él y solamente a Él sean nuestras vidas y corazón. Si usted en esta oportunidad reconoce que alguien está usurpando o algo está usurpando su trono, el trono de Dios, pero usted dice, pero yo no quiero seguir así. Yo quiero tener un solo Dios y que Él sea mi tesoro más grande, que Él sea la fuente de mi seguridad y de mi felicidad. Si así lo desea y si así lo reconoce, póngase en pie. Vamos a orar con usted y vamos a orar por usted. Dios no rechaza corazones contrito y humillado. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Póngase en pie donde está y dígaselo a Dios: yo quiero que tú seas mi Dios. No tendré a otro Dios. Tú serás mi Dios y mi Rey. Dios bendiga a las personas que se ponen en pie. ¿Habrá alguien más? Quizás usted hoy se da cuenta que a lo que venía a la iglesia no era solamente para Dios, sino por otras cosas también. Por el bienestar económico, la salud física, la suya o la de su familia. Pero hoy Dios dice: ¿qué tal si te saco todo o te lo quito todo? Seguiré siendo tu Dios. Dígaselo a Él: sé mi Dios. ¿Habrá alguien más? Termino. ¿Habrá alguien más que desee que Cristo reine verdaderamente en su corazón? Póngase en pie y vamos a orar con usted y por usted. Levanto mis manos hacia el Rey que viene. Que los sugieres puedan orar. Cantar a mi Señor. No hay
Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Ella confronta nuestras vidas. Ella pone desnudo nuestro corazón, no delante de los hombres, sino delante de ti. Padre, te pido por las personas que valientemente reconocen delante de ti que quizás algo o alguien usurpó tu trono, pero desean hoy cortar la cabeza de ese ídolo y que se caiga ese ídolo para que reine nuevamente Cristo en sus vidas. Rogamos, Dios, que reines con toda plenitud en estos corazones, y que tú y solamente tú seas Dios, y podamos cantar este cántico con todo el corazón. Oh Dios, restaura tu trono en sus corazones, y en esta iglesia tú, solamente tú seas exaltado, anunciado, proclamado, adorado. Tú, solamente tú, bendito seas para siempre. Aleluya.